Buenos días, amigas y amigos desde la cuarentena. En la calle ha sido distanciamiento social, pero en casa ha sido convivencia intensa. Desde el comienzo de la pandemia, más de la mitad de la población mundial ha soportado algún tipo de confinamiento. Muchos niños han pasado más tiempo con sus hermanos y sus padres que nunca. Las parejas han hecho malabarismos para conciliar trabajo y tareas domésticas. Los más ancianos han tenido que soportar una soledad forzosa, o bien en residencias o en su propia casa. Para algunos la intimidad impuesta ha sido una fuente de alegría y para otros un foco de tensiones. Se plantea la pregunta: ¿qué hacer para solucionar este malentendido? ¿Qué decir para reconducir este enfrentamiento? ¿Cómo transmitir alegría a este miembro de la familia deprimido? Es cuando viene bien una promesa de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y el verso 15. Os leo. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Jesús está hablando con sus discípulos acerca de la inminente destrucción de la ciudad de Jerusalén. Él sabe que dentro de poco llegarán enemigos que tirarán abajo el templo de Herodes sin dejar piedra sobre piedra. Advierte a sus discípulos que serán perseguidos, entregados a las autoridades y echados a la cárcel por ser seguidores de Cristo. Pero en esta situación extrema dice: yo os daré palabras y sabiduría. No es cuestión de obligar a que otros hagan lo que yo quiero, sino de dar testimonio de Cristo, aquel que vino lleno de gracia y de verdad, aquel que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Los que siguen a Jesucristo han descubierto que Él verdaderamente sana a los quebrantados de corazón y emplean su palabra para hacer llegar esa sanidad a otros. En este texto Jesús promete tres cosas. Primero, promete dar una visión aguda. Os daré sabiduría. Es decir, Él abrirá los ojos de los creyentes para que perciban la dinámica real de las situaciones. Tendrán discernimiento, criterio. Comprenderán lo que mueve a las personas a hacer lo que hacen y decir lo que dicen. Verán claramente que gritos, amenazas y traiciones responden a la conmoción personal que está viviendo cada uno. En vez de pagarles con la misma moneda, el creyente tendrá paciencia con los que hacen mal. Jesús dice, camino a la cruz: no lloréis por mí, hijas de Jerusalén, llorad por vosotras mismas. En segundo lugar, Jesús promete dar palabras acertadas. Os daré palabra. En este contexto está hablando de la situación más extrema y dice que pondrán palabras en la boca de los suyos. Pero eso quiere decir que la promesa se hace extensiva también a las situaciones menos dramáticas. Cuando no sabes cómo tranquilizar a tu esposa o tu esposo, cuando no tienes idea de cómo animar a tu hijo adolescente, cuando no te planteas cómo enfrentarte a un jefe injusto, cuando no se te ocurre cómo consolar a la abuela angustiada, Cristo puede dar palabras adecuadas. Cuando Él dice yo os daré, la frase sugiere que solo tenemos que pedirle ayuda en ese sentido y Él responderá. Por último, Jesús promete dar un impacto aplastante. No podrán resistir ni contradecir. No quiere decir que los otros siempre se atenderán a razones, pero reconocerán el peso de tus argumentos. No se trata de hacer que todo el mundo satisfaga tus exigencias, sino que reconozcan que el Cristo que vive en ti es lo mejor que hay. El más bueno, el más justo, el más equilibrado, el más tolerante con las personas, pero el más intransigente con la maldad. Si se dan cuenta de todo esto, es posible que permitan que Él sane su corazón. Cuando no sabes qué decir ni cómo hacer, Jesucristo te puede dar una visión aguda. Te puede dar una palabra acertada. Te puede dar un impacto aplastante. Todo esto puede ser tu experiencia. Es una promesa para mí y también para ti. Adiós y muy buenos días.